Este sábado 26 de abril, el mundo se reúne en la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Francisco en un funeral histórico. La ceremonia al aire libre contará con la asistencia de líderes globales, incluidos Donald Trump, Javier Milei, Lula da Silva, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, entre muchos otros. El Vaticano revela cómo fueron las últimas horas de vida y últimas palabras del Papa Francisco antes de fallecer. Horas antes de su deceso, realizó un último recorrido en el Papamóvil por la Plaza de San Pedro, saludando a miles de fieles durante la celebración de Pascua. La Universidad Harvard se querelló contra el gobierno de Donald Trump por los recortes de financiación ilegales tras la negativa de las autoridades del centro a acatar las políticas impuestas desde la Casa Blanca para acabar con el antisemitismo en el campus y las políticas de integración. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su homólogo salvadoreño Nayib Bukele es un violador sistemático de derechos humanos tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados que Estados Unidos deportó a ese país centroamericano por el mismo número de presos políticos. Además, exigió la liberación de los deportados venezolanos. Gracias por traerme de vuelta a la Plaza de San Pedro. Esas habrían sido las últimas palabras del Papa Francisco a su enfermero personal, Massimiliano Strapetti, por animarlo a realizar un último baño de multitudes a bordo del Papamóvil el domingo, horas antes de su muerte. Según la información recabada y compartida por Vatican News, el jesuita argentino descansó durante la tarde en su departamento de la residencia de Santa Marta en el Vaticano antes de cenar tranquilamente. Tras la tradicional bendición Urbi et Orbi, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, Francisco realizó un inesperado paseo a bordo del vehículo papal entre los miles de fieles reunidos para celebrar la Pascua. Pero antes de hacerlo, preguntó a su enfermero, ¿cree que podré hacerlo? Strapetti lo tranquilizó y el Papa recorrió durante casi 15 minutos la plaza, bendiciendo a su paso a los bebés presentes. Pero el lunes, en torno a las 5:30 de la madrugada, aparecieron los primeros síntomas de un malestar. Más de una hora después, tras saludar a su enfermero, entró en coma y murió a las 7:35 hora local. No sufrió, todo sucedió rápidamente, dicen quienes estuvieron a su lado en esos últimos momentos, relata Vatican News en base al testimonio de las personas presentes. Según informó el Vaticano, Francisco tuvo una muerte discreta, casi repentina, sin largas esperas ni demasiado clamor para un papa que siempre había mantenido su salud en gran secreto. Por otro lado, se conoció que el funeral de Jorge Bergoglio será al aire libre el sábado 26 de abril en la Basílica de San Pedro, y será oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Al final del funeral, Re pronunciará la última oración en la que el Papa será encomendado formalmente a Dios y el cuerpo será trasladado a Santa María la Mayor para el entierro a las 10 de la mañana, hora local. El Vaticano publicó las primeras imágenes del cuerpo sin vida del Papa Francisco. Las imágenes tomadas el lunes muestran al primer Papa latinoamericano dentro de su féretro en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde falleció el lunes a los 88 años por un ictus, casi un mes después de salir de una larga hospitalización por problemas respiratorios. El Vaticano anunció que el funeral del pontífice argentino tendrá lugar el sábado, pero los fieles podrán dar su último adiós al primer pontífice latinoamericano a partir del miércoles en la Basílica de San Pedro. La misa funeral se celebrará a las 10 de la mañana hora local en la Plaza Vaticana de San Pedro, situada ante la basílica homónima y donde el jesuita argentino realizó su última aparición pública el pasado domingo de Resurrección.
Según la prensa italiana, se espera la asistencia de 500.000 de fieles al funeral, junto a jefes de Estado y monarcas de todo el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump ya confirmó su asistencia junto a su esposa Melania, al igual que su par francés Emmanuel Macron y el ucraniano Volodymyr Zelensky. A diferencia de sus inmediatos predecesores, Francisco escogió que la Basílica de Santa María la Mayor de Roma en una sepultura sencilla, donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de papa en latín. Aunque su estado de salud era frágil desde su hospitalización el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en una pulmonía bilateral, su deceso casi un mes después de ser dado de alta conmocionó a la Iglesia Católica. El martes por la mañana, cientos de periodistas de todo el mundo empezaron a llegar al Vaticano, donde la policía controla el acceso a la Plaza de San Pedro de turistas y fieles. Su deceso activó a su vez la cuenta atrás para escoger a su sucesor. El cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice debe celebrarse en un plazo de entre 15 y 20 días. Más de 2/3 de los 135 cardenales electores fueron nombrados por Francisco. Este sábado 26 de abril se realizará un funeral histórico. La Plaza de San Pedro será el escenario de despedida al Papa Francisco, que falleció a los 88 años. La noticia de la muerte del sumo pontífice remeció al mundo, y es por eso que no es de extrañarse que presidentes y líderes globales hayan confirmado su asistencia al último adiós al jesuita argentino. Una vez comunicada la información del funeral del Papa por el Vaticano, entre los primeros en confirmar su presencia se encuentran las presidentas de las principales instituciones europeas: Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. La lista la completan, en representación de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En tanto, desde Europa a Irán, el rey Felipe VI y la reina Leticia de España. Desde Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente Guillermo de Reino Unido, en representación de su padre, el rey Carlos III, y el primer ministro Keir Starmer. Además, el presidente Michael Higgins de Irlanda. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron. De Alemania, el presidente Frank-Walter y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz. De Mónaco, el presidente Alberto II y su esposa. De Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky. De Polonia, el presidente Andrzej Duda. De Bélgica, el rey Felipe y la reina Matilde. De Austria, el jefe de gobierno Christian Stocker. De Hungría, el presidente Tamás Suljuk. De República Checa, el primer ministro Peter Fiala. De Rumania, el presidente interino Ilie Volohan. De Eslovenia, la presidenta Nataša Pirc-Musar y el primer ministro Robert Golub. De Eslovaquia, el presidente Peter Pellegrini. De Lituania, el presidente Gitanas Nausėda. De Letonia, el presidente Edgars Rinkēvičs. De Estonia, el presidente Alar Karis, y de Moldavia, la presidenta Maia Sandu. En cambio, el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá al funeral, así lo confirmó su portavoz Dmitry Peskov, quien alegó que el mandatario no tiene planes de viajar. La situación judicial de Putin, quien enfrenta una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, lo mantiene limitado en sus desplazamientos internacionales. Lo mismo ocurre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien enviará a su secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el mayor cargo de su gabinete.
Según se conoció que el funeral de Jorge Bergoglio será al aire libre el sábado 26 de abril en la Basílica de San Pedro y será oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Al final del funeral, Re pronunciará la última oración, en la que el Papa será encomendado formalmente a Dios y el cuerpo será trasladado a Santa María la Mayor a las 10 de la mañana, hora local. Tras la muerte del Papa Francisco, ahora las miradas del mundo estarán en el cónclave que elegirá a su sucesor. La forma de elección está regida por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996. La fecha del cónclave, en el que participarán 135 cardenales electores, todos menores de 80 años, todavía no está fijada, pero las normas indican que la reunión tiene que empezar entre el día 15 y el 20 después de la muerte del Papa, en este caso, entre el 5 y el 10 de mayo. Durante todo el cónclave, los cardenales se alojarán en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. En la mañana, el primer día, los purpurados participarán en una misa solemne en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, se reunirán en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico y luego irán en procesión hacia la Capilla Sixtina, donde tendrán lugar las reuniones. Según un ritual heredado de la Edad Media, el maestro de ceremonia pronuncia la frase extra omnes, todos fuera. Quienes no participan en la elección abandonan la sala y se cierran las puertas. El objetivo es que los cardenales eviten las influencias exteriores. Los cardenales reciben papeletas en las que deben escribir el nombre de su candidato. En teoría, está prohibido votarse a sí mismo. Si ningún cardenal obtiene 2/3 de los votos, se realiza una nueva ronda. Se prevén 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde hasta la proclamación de un papa. Cada 2 rondas de votación, las papeletas se queman en una estufa. Si no se logró escoger a ningún papa, la chimenea, visible por los fieles desde la plaza de San Pedro, expulsa humo negro mientras dura el cónclave. Cualquier contacto con el exterior, ya sea a través de teléfonos, internet o de los periódicos, está estrictamente prohibido. Todos los lugares en los que viven y trabajan los cardenales están cubiertos por dispositivos de interferencia que impiden el uso de teléfonos y tabletas. Cuando finalmente la chimenea emite una fumata blanca, quiere decir que se eligió a un nuevo papa. El cardenal designado debe aceptar su elección y elegir cómo quiere ser llamado. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono anuncia Habemus Papam, tras lo cual sale el nuevo pontífice e imparte su bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Cuando el Vaticano anunció la muerte del Papa Francisco, se dio por iniciado el protocolo que llevará a la Iglesia al cónclave, el evento que reúne a decenas de cardenales de todo el mundo, donde se elegirá al sucesor de Jorge Bergoglio. De los 135 miembros del Colegio de Cardenales menores de 80 años, que son elegibles para nombrar al próximo pontífice, el Papa Francisco es responsable del nombramiento de 108. Eso significa que el 80% de los votos emitidos en el próximo cónclave serán emitidos por cardenales que fueron nombrados por Francisco. La prensa internacional y los analistas consideran que existen 8 cardenales que tienen una mayor opción de ser considerados para ser líder de la Iglesia. Peter Erdu. El cardenal Erdu es el mejor situado, como lo demuestran las listas de papables que han comenzado a producir corresponsales en el Vaticano. Erdu, que se dio a conocer en España en 2011 al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Navarra,
Es conocido como un conservador con capacidad de diálogo y gran cultura. Considerado uno de los mayores expertos en derecho canónico de la historia de Hungría, ha sido rector del Instituto Pontificio Húngaro de Roma y profesor en la Universidad Gregoriana, una de las universidades pontificias más prestigiosas del mundo. Erdo tiene línea directa con el patriarca de Moscú, Kirill, el religioso que más influencia tiene sobre Vladimir Putin, una auténtica oportunidad para los esfuerzos del Papa Francisco por tratar de hacer callar las armas en Ucrania. Pietro Parolin. Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, es uno de los nombres más mencionados en las conversaciones sobre el futuro papado. Con 70 años, Parolin ha sido clave en la diplomacia vaticana, ayudando a fortalecer las relaciones internacionales de la Iglesia y en cuestiones delicadas como la apertura hacia Cuba. Su cercanía con el Papa Francisco y su enfoque moderado lo posicionan como un candidato ideal para quienes buscan estabilidad y continuidad en la dirección de la Iglesia. Además, su experiencia en la gestión de crisis y su manejo de las relaciones internacionales le dan una ventaja considerable. Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle, de 67 años y originario de Filipinas, es uno de los nombres más destacados. Ex-arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Tagle ha sido cercano al Papa Francisco desde su elección. Conocido por su estilo pastoral inclusivo y su defensa de la justicia social, es un firme candidato para continuar con las reformas del Papa Francisco. Su trabajo en Asia, su enfoque en la pobreza y su actitud carismática lo convierten en una opción sólida para liderar la Iglesia Católica. Robert Sara. Nacido en 1945 en Guinea, Robert Sara cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas en la que ha servido a la Iglesia desde diversos puestos. Fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hasta el año 2021 y forma parte de la rama más tradicional de la Iglesia Católica. En varias ocasiones ha manifestado que la pérdida de la adoración a Dios es el origen de todas las crisis que sacuden al mundo y a la Iglesia, y que por lo tanto se debe recuperar el asombro ante el misterio de Dios. Sara se postula como uno de los favoritos que quienes anhelan una iglesia centrada en la doctrina, la liturgia tradicional y la disciplina. Además, ha sido uno de los críticos de Francisco, sobre todo cuando el Papa se manifestó sobre las puertas abiertas a bendiciones a parejas homosexuales. Peter Turkson. Con 75 años, Peter Turkson es uno de los cardenales más influyentes de África. Fue presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y tiene un fuerte enfoque en la justicia social y los derechos humanos. Turkson también es conocido por su postura sobre el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Su perfil internacional y su capacidad para representar a una iglesia global, especialmente en África, lo convierten en un candidato con un amplio apoyo, especialmente si se considera la posibilidad de un papa africano, algo que ganaría relevancia dada la creciente importancia de África en la Iglesia Católica. Fridolin Ambongo. El cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo es otro candidato que podría marcar la historia al convertirse en el primer papa africano. Su lucha por los derechos humanos y su trabajo en favor de la justicia social lo han destacado en el ámbito internacional. A medida que África se convierte en un continente clave para el futuro de la Iglesia, Ambongo podría ser elegido para representar a esta región en el Vaticano. Matteo Zuppi.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es otro candidato que destaca en el grupo de posibles sucesores. Con 69 años, Zuppi ha sido considerado un líder progresista en la Iglesia, comprometido con los más necesitados y con un enfoque de diálogo y mediación. Su proximidad a Francisco y su énfasis en la justicia social lo hacen un fuerte contendiente dentro de la corriente reformista, que busca continuar con la línea de cambios implementada durante el papado de Francisco. Raymond Fourquet. El cardenal Raymond Fourquet, de 76 años, representa una corriente más conservadora dentro de la Iglesia, conocido por su postura firme sobre cuestiones doctrinales y su oposición a algunas de las reformas de Francisco. Fourquet podría ser una opción para quienes buscan un regreso a la tradición. Su figura podría generar divisiones dentro de la Iglesia, pero sigue siendo un líder influyente dentro de los sectores conservadores. Durante el periodo de sede vacante, la administración de la Iglesia recae en el Colegio de Cardenales, quienes se encargan de organizar el cónclave para elegir al nuevo pontífice. Este proceso se lleva a cabo en la Capilla Sixtina, donde los cardenales electores deliberan en estricto secreto hasta alcanzar un consenso sobre el sucesor. El Colegio Cardenalicio está formado por 252 purpurados, de los que 135 son menores de 80 años y por tanto pueden elegir al sucesor de Francisco. De los cardenales con derecho a voto, son 24 latinoamericanos, 55 europeos, 25 asiáticos y 18 africanos. Miles de fieles se congregaron en América Latina el lunes con flores y velas en plegaria por el fallecimiento del Papa Francisco. En México, en la Basílica de Guadalupe, en la capital, acudieron a pedir por el descanso del Santo Padre. Pues ahorita muy tristes, unos sentimientos encontrados al saber que ya no estará con nosotros, pero esperamos en oración que el próximo sucesor de su santidad logre también conservar este legado, que siempre dure el legado de Francisco en la Iglesia. En Chile, cientos de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Santiago para asistir a una misa en homenaje al Papa Francisco. Yo creo que el gran mensaje que él dejó fue esta misericordia delante de todos, no solamente de las personas en ese sentido de inclusión, pero él incluso incluyó a nivel ecuménico a personas de otras religiones. El fallecimiento del pontífice argentino, líder de la Iglesia Católica desde marzo de 2013, se produce justo un día después de que deleitara a los fieles reunidos en el Vaticano el domingo de Pascua. Es un papa que de alguna manera con sus reflexiones, con su magisterio, con su pensamiento, lo que hizo fue de alguna manera empezar a interpelar a muchos jefes mundiales, de personas muy simples hasta personas con muchas responsabilidades, de que la Iglesia no es solamente para un sector, sino que la Iglesia es una familia donde tiene que acompañar a todos. Los católicos se reunieron para una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, en Sao Paulo, en honor al Papa Francisco, quien visitó la basílica en 2013 y atrajo a más de 200,000 peregrinos. En todo el mundo ocurrieron homenajes a este papa reformista, que se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, con un estilo austero y humilde. La Universidad Harvard demandó al gobierno de Donald Trump por los recortes de financiación que calificó de ilegales, tras la negativa de las autoridades del centro a acatar las políticas impuestas desde la Casa Blanca para acabar con el antisemitismo en el campus y las políticas de integración. La universidad afirmó que ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir, además de subrayar que las acciones de los demandados son ilegales. El gobierno del magnate republicano ha congelado $2.200 millones en subvenciones federales. Amenazó con la retirada de las exenciones fiscales a Harvard, después de que el rector, Alan Garber, se negara a acatar las medidas para combatir lo que desde la Casa Blanca consideran prácticas antisemitas y las políticas de diversidad.
El rector de Harvard explicó recientemente en una carta dirigida a estudiantes y personal que la institución no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución. Asimismo, el gobierno del republicano está planeando retirar los $1.000 millones de financiación para investigación médica a Harvard. Incluso antes de la congelación, el gobierno había amenazado con suprimir hasta $8.700 millones de financiación federal, no solo a Harvard, sino también a importantes hospitales y centros oncológicos. Lo que la demanda señala demuestra el carácter arbitrario y caprichoso de la decisión abrupta e indiscriminada del gobierno de Trump. Los abogados de la universidad plantean que la disyuntiva que se plantea Harvard y otras universidades es permitir que el gobierno microgestione su institución académica o poner en peligro la capacidad de la institución para lograr avances médicos, descubrimientos científicos y soluciones innovadoras. Cuatro legisladores demócratas estadounidenses que visitan El Salvador prometieron el lunes luchar hasta conseguir el regreso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García, preso en ese país tras ser deportado por un error de Washington. Se reunieron con responsables de la embajada estadounidense en San Salvador. La semana pasada, el senador demócrata Chris Van Hollen también visitó el país centroamericano con el mismo fin y tras esfuerzos logró reunirse con Abrego García, quien llegó deportado el 16 de marzo junto a 238 venezolanos y otros 22 salvadoreños. El gobierno de Donald Trump los acusa de ser criminales, pero sin dar pruebas. Estamos aquí porque creemos que la ley debe ser seguida por todos, incluido el presidente de los Estados Unidos, y estamos en una situación en la que la administración ha enviado a alguien aquí, a El Salvador, por error. Los legisladores dijeron que el gobierno del presidente Nayib Bukele denegó una solicitud para que visitaran al salvadoreño deportado. Añadieron que quieren saber dónde está ahora y cuál es su condición, pues su familia merece saberlo. Y por lo que hemos escuchado, no hay ninguna razón para creer que nuestra administración, la administración Trump, esté haciendo algo para facilitar su regreso seguro a casa. La administración Trump reconoció que la expulsión de Abrego García se debió a un error administrativo, pero se niega a llevarlo de vuelta al afirmar que es miembro de la pandilla MS-13, declarada organización terrorista global por Washington. Abrego García dijo al senador Van Hollen que estuvo inicialmente preso en el Secot, una megacárcel destinada a pandilleros, pero luego fue trasladado a una penitenciaría en el departamento occidental de Santa Ana. Una jueza de Estados Unidos dice no hallar pruebas de que Abrego García pertenezca a una pandilla y pide a los gobiernos estadounidense y de El Salvador que lleven de vuelta al migrante que vivía en Maryland, pero ninguno de los dos acepta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su homólogo salvadoreño Nayib Bukele es un violador sistemático de derechos humanos, tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados, que Estados Unidos deportó a ese país centroamericano por el mismo número de presos políticos. Bukele es un violador serial, la expresión, del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Maduro llamó a Bukele a ponerse a derecho y responder a las preguntas hechas más temprano por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que denunció la desaparición forzada de venezolanos en el centro de confinamiento de terrorismo, Secot. Y más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador. La oferta de Bukele se produjo después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el sábado ordenó detener expulsiones como las de los venezolanos. Para estas deportaciones, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra. Caracas la tacha de ley anacrónica. El gobierno de Bukele es un aliado clave de Trump en su política antimigrantes y recibió en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos. De los derechos humanos, yo le digo, señor Bukele, póngase a derecho. Responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela. Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron. Permita el acceso de sus abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tiene secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa.
El sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Bukele que entregue a los colombianos deportados también recluidos en el SECOT. El gobierno mexicano pidió a televisoras privadas retirar un anuncio en el que aparece la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, advirtiendo contra la migración indocumentada. Le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación. En el spot televisivo, transmitido desde inicios de abril, Noem advierte: si estás pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses. Y agrega que si un migrante sin papeles comete algún delito, será perseguido porque asegura que los criminales no son bienvenidos. Ante ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió la semana pasada una carta a las televisoras privadas en la que exhorta a que el anuncio sea retirado. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. La presidenta dijo que las autoridades también pedirán a las plataformas como Facebook que no se permita a un gobierno extranjero pautar o pagar estos contenidos para su visibilidad en México. La mandataria recordó que en las leyes mexicanas está prohibida toda forma de discriminación y que este anuncio pagado por el gobierno estadounidense ha sido motivo de múltiples quejas ante el oficial Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Sheinbaum informó que enviará al Congreso una reforma para incluir un artículo en la Ley de Telecomunicaciones que prohíba que gobiernos extranjeros paguen anuncios de propaganda en las televisoras mexicanas. El criticado spot ha sido transmitido durante programas de alta audiencia, como los partidos estelares de la Liga Profesional de Fútbol. Rusia reanudó sus bombardeos en Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin dio por finalizado el lunes el frágil alto al fuego decretado con motivo de la Pascua, que ambas partes se acusaron de violar. Hubo casi 5.000 violaciones, 4.900, entre las cuales hubo 6 ataques y 90 intentos de ataques aéreos. Hubo 1.400 ataques de artillería, pero en general se ha producido un descenso de la actividad. Nos alegramos de ello y estamos dispuestos a mirar hacia el futuro. Putin había anunciado sorpresivamente el sábado una tregua humanitaria de 30 horas por la Pascua, entre la tarde del sábado y la medianoche del domingo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió el sábado comprometiéndose a respetar el cese al fuego, pero un día después acusó a Moscú de haber violado la tregua más de 2.000 veces. Sin embargo, Zelensky dijo que no hubo alertas de ataque aéreo en el territorio y propuso extender el cese de los bombardeos, algo que Putin prometió analizar. Nuevos ataques israelíes en Líbano. La defensa civil libanesa informó el martes que un dron atacó un coche cerca de la ciudad costera de Damur, unos 20 kilómetros al sur de Beirut. Una fuente de seguridad libanesa indicó que en el ataque murió Hussein Atoui, un dirigente de las fuerzas Al-Fajr, brazo armado de la Jama Islamiyya. Este grupo libanés, que mantiene estrecha relación con el movimiento islamista palestino Hamas y es aliado de Hezbollah, describió a Atoui como profesor universitario, que se dirigía el martes por la mañana a su trabajo en Beirut. El ejército de Israel denunció por su parte que el hombre fallecido estaba implicado en la planificación y ejecución de ataques contra soldados israelíes, lanzamientos de cohetes y tentativas de infiltración en territorio israelí. Horas más tarde, el Ministerio de Salud libanés anunció que otro ataque israelí en el sur del Líbano causó la muerte de otra persona en la localidad de Haniyeh, en el distrito de Tiro. Israel continúa sus bombardeos regulares en Líbano, a pesar del alto al fuego vigente desde finales de noviembre. Con el 55,63% de los votos y una diferencia de más de 11 puntos sobre su rival, la correísta Luisa González, se confirmó la reelección del actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa tras finalizar el escrutinio de la segunda vuelta electoral en el país suramericano. En total, el mandatario y líder del movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, recibió 5.870.618 votos frente al 44,37% de sufragios obtenidos por su rival, que se traducen en 4.683.260 papeletas.
Lo anterior confirma una diferencia final de 1.187.358 votos entre el ganador y la perdedora, quien insiste en denunciar un supuesto fraude del que todavía no ha entregado pruebas, pese a que las misiones internacionales de observación electoral han avalado los resultados. Cabe mencionar que de la primera a la segunda vuelta, Noboa recibió más de 1.340.000 votos nuevos, mientras que la votación de Luisa González apenas creció en 172.400. Finalmente, el mandatario pudo acaparar el voto de indecisos y de electores que no están obligados a sufragar en Ecuador, como adolescentes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 65. La economía mundial crecerá solo 2,8% este año debido a la incertidumbre provocada por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, según lo anunció el Fondo Monetario Internacional. Desde febrero, Estados Unidos ha anunciado varias andanadas de aranceles contra socios comerciales y rivales, algunos de los cuales han reaccionado con contramedidas. Al comienzo, los mercados parecían tomárselo con calma, hasta que los llamados aranceles recíprocos del 2 de abril hicieron temblar las bolsas. Se recuperaron algo cuando Trump anunció una pausa parcial y varias exenciones, pero además de los aranceles, pesa la incertidumbre. La incertidumbre en la política comercial y en la política en general en este momento representa una gran carga para la actividad global, y cuanto antes podamos levantarla, mejor estarán todos. Como muestra del gran impacto de las tarifas aduaneras, el fondo destaca un dato. El comercio de bienes y servicios caerá solo el 1,7% este año, en vez del 3,2% previsto hace 3 meses. El golpe afectará en especial a México, cuya economía se contraerá 0,3% este año según el fondo. La segunda economía más grande de América Latina arrastra a la baja al continente. Para América Latina y el Caribe, el fondo, con sede en Washington, predice que el crecimiento económico se modere al 2% en 2025, antes de repuntar al 2,4% en 2026. Y el riesgo de recesión planea tanto sobre la economía mundial como sobre Estados Unidos. China, principal objetivo de los aranceles de Trump, también acusará el golpe. El gigante asiático podría experimentar su crecimiento más débil desde 1990, con solo 4% de expansión del Producto Interno Bruto.